Bienvenidos a Meditaciones Bíblicas, tu espacio de reflexión y aprendizaje sobre la palabra de Dios. En esta serie, nos sumergiremos en las profundas enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento, explorando su sabiduría y revelando cómo sus mensajes siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos el plan divino que Dios nos ha dejado en estos textos sagrados. Naamán era un hombre acostumbrado a la victoria. Comandante de los ejércitos de Siria, su nombre era sinónimo de poder y respeto. Pero ni su rango, ni su riqueza, ni su valentía le servían ahora, ante la devastadora enfermedad de la lepra. Era un hombre en su plenitud, pero su cuerpo estaba marcando su sentencia de muerte. En medio de su desesperación, la esperanza vino de un lugar inesperado. No de un médico, ni de un sacerdote, sino de una joven cautiva, una sirvienta israelita que había sido arrancada de su hogar y llevada a Siria. En medio de su propio sufrimiento, ella trajo palabras de fe. Qué irónico, ¿verdad? A veces, las soluciones más grandes vienen de las voces más pequeñas. Naamán, un hombre de gran orgullo, escuchó. Tal vez no tenía otra opción, o tal vez había una chispa de fe que aún ardía en su corazón. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, esperaba un recibimiento acorde a su estatus. Pero no fue Eliseo quien lo saludó. En lugar de una gran ceremonia, solo recibió un mensaje sencillo y una instrucción aún más sencilla. El mensajero le dice a Naamán: Eliseo dice que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y serás sanado. 7 veces en el Jordán. No había cánticos ni un ritual grandioso. Solo un río ordinario, en un lugar que Naamán despreciaba. Para él, era un insulto. Naamán, enojado: ¿eso es todo? ¿No va a salir siquiera a verme? ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que los de Israel? Aquí se enfrentaba a su mayor desafío, no en el campo de batalla, sino en su propio corazón. Naamán, un hombre acostumbrado a grandes gestos, debía aceptar la simplicidad. A veces, la fe no requiere grandes acciones, sino la humildad de obedecer lo que parece insignificante. Naamán se sumergió 1 vez, 2 veces, y nada cambió. Con cada inmersión, su orgullo luchaba contra la fe. Pero sus sirvientes lo animaron, y él continuó, paso a paso, a regañadientes. Con la 7ª inmersión, Naamán salió del agua y algo increíble sucedió: su piel, antes marcada por la lepra, era ahora como la de un niño. En ese momento, no solo su cuerpo fue sanado, sino también su alma. Su fe había sido probada y recompensada. Naamán, un hombre que había venido lleno de orgullo, ahora estaba lleno de humildad. Quiso pagar por su sanación, pero Eliseo le mostró que el poder de Dios no se compra. La gracia es un regalo, no una mercancía. Naamán ya no era el mismo hombre. Volvía a Siria curado no solo de su lepra, sino de su incredulidad. Ahora sabía que solo había un Dios verdadero, y no volvería a adorar a otro. Si esta historia de fe y milagro te ha inspirado, suscríbete, comparte y dale like al vídeo para más relatos bíblicos que transforman vidas. Nos vemos en el próximo episodio, donde la fe y la historia se encuentran.